Entonces, y antes, digamos, para entrar en calor un poquito, parece que José Luis no ha llegado todavía, pero él me había preguntado, uno de los estudiantes me había preguntado sobre el libro de Whitehead, que tenía esas expresiones tan interesantes sobre el Platón, Process and Reality, y ese libro de Whitehead, ¿no? Y digamos, el texto a lo cual yo aludía es y que es bastante poderoso en su expresión, ¿verdad? Y se ha dicho muchas veces la fuerza que tiene Whitehead era, bueno, lógico, matemático, filósofo de las ciencias, pero además filósofo como tal. Y entonces en uno de los párrafos que trabaja el tema del hecho y la forma, fact and form, él dice que la caracterización general más segura de la tradición filosófica europea es que ella consiste en una serie de notas al pie de página del Platón. Esa es la frase, ¿no? A series of footnotes to play. Y después dice, yo no entiendo por un esquema sistemático de pensamiento que los estudiosos han, digamos, hayan dudosamente extractado de sus escritos. O sea, él dice, no es que Platón les haya servido para crear un sistema completo de pensamiento, ¿no? Sino que dice, yo aludo a la riqueza de ideas generales esparcidas a través de sus escritos, sus prendas personales, sus amplias oportunidades para experiencia, para un gran periodo de la civilización, su heredad de una tradición intelectual todavía no, dice, entumecida por una excesiva sistematización, es que yo tengo en sus escritos una, por decir así, inextinguible mina de sugerencias. O sea, un poco es eso el valor que tiene Platón. Uno lee, por supuesto, no es que le dé a uno una especie de doctrinamiento del conjunto de la filosofía, sino que empieza a dar, si uno lo sabe leer, ideas por todas partes, experiencias que uno siente que podrían significar lo que llamamos filosofía. Eso es una cosa que anda, digamos, que se junta el resto de los estudiantes. Pues era a propósito de una pregunta de usted sobre Platón y Aristóteles, ¿no? Entonces, hay una interesante nota de Aristóteles, de la metafísica de Aristóteles en el libro primero que yo había leído el otro día, y que dice así acerca de Platón, ¿no? Hay una cosa muy especial entre Platón y Aristóteles. Acuérdense que Aristóteles fue discípulo, estudió con Platón hasta los 35 años, trabajó con él en la academia, murió, o sea, cuando murió Platón, Aristóteles tenía 35 años, y entonces dice, tras las filosofías mencionadas, esto es en la Metafísica 1, capítulo 6, la doctrina de Platón, que en muchos aspectos sigue a estos, a los pitagóricos, pero que tiene también aspectos propios al margen de la filosofía de los itálicos. En efecto, familiarizado primero desde joven con Crático y con las opiniones heraclíteas de que todas las cosas sensibles están eternamente en devenir
y que no es posible la ciencia acerca de ellas, posteriormente siguió pensando de este modo al respecto. Son de esas cosas que dejan a los estudiosos un poco perplejos, no saben bien si Aristóteles entendió bien a Platón o qué pasó, ¿no? Pero dice algo muy especial. En primer lugar, Cratilo era discípulo de Heráclito y era una suerte de extremista filosófico, porque donde Heráclito veía, ¿se acuerdan de esa frase famosa? Nadie se baña dos veces en un mismo río. Heráclito pensaba que todo había un devenir, etc. Por supuesto que hay otros aspectos de Heráclito que aquí no los vamos a ver, pero entonces se dice que Cratilo afirmaba que nadie se baña ni siquiera una vez, digamos, por decir así, o sea que no hay posibilidades en realidad de tú mientras te estás bañando de alguna manera el río ya es otra cosa, ¿no? Por eso. Entonces, eso es interesante porque ese habría sido el maestro de Platón en su juventud, porque claro, Sócrates fue su maestro, ¿verdad? Pero en su juventud más primera lo había sido Cratilo, y dice que todas las cosas sensibles están eternamente en devenir y no es posible la ciencia acerca de ellas. Entonces, pero hay una cosa interesante acá. Si Platón se esforzó por encontrar las ideas que hemos estado viendo, es porque justamente él tenía tal sentimiento del devenir de las cosas, de que no había nada donde posesionarse para poder hacer ciencia. Porque en realidad para poder hacer ciencia uno tiene que tener elementos básicos inconmovibles. Como por ejemplo, como es una teoría. Por supuesto, las teorías se pueden conmover, pero las teorías sirven para hacer ciencia. Y ciencia firme, digamos así. Entonces, como al parecer era imposible encontrar en el devenir de las cosas ciencia, porque no había de dónde agarrarse, es decir, para poder hacerla, entonces probablemente es de ahí donde surge la necesidad, digamos así, la preocupación de Platón por encontrar bases firmes, intangibles, permanentes para poder hacer filosofía y hacer ciencia. Y esas cosas permanentes son las ideas. Entonces un poco es por ahí, y por eso es que cuando ha descubierto la teoría de las ideas, y después dice algo bien interesante, que con esto termino esta especie de introducción general a Platón de nuevo entre medio, ¿no? Y dice, como por otra parte Sócrates se había ocupado de temas éticos y no en absoluto de la naturaleza en su totalidad, se había ocupado de temas éticos. O sea, ese es el aspecto socrático de Platón. La ética y sobre todo los diálogos primero que son sobre los temas éticos. Y dice, y no en absoluto de la naturaleza en su totalidad, sino que buscaba lo universal en aquellos temas. Aquí tenemos un punto que yo les había comentado. Él buscaba lo universal, y de lo universal van a ser las ideas. Lo universal es algo permanente, por decir así. Por ejemplo, la justicia, pensaba Sócrates, es un universal. Es algo que permanece porque lo podemos definir, ¿ya? Y podemos encontrar participaciones del universal en muchas cosas. Pero Platón va más allá, da ese paso filosófico y dice, es que lo universal no basta porque está sujeto a las cosas de las cuales yo me hago un universal. Veo actos justos y empiezo a pensar, en realidad la justicia sería esto, no esto, porque yo me baso en las cosas para poder hacer una definición de lo justo. Y eso es un universal. Pero Platón piensa, no basta. Hay que pensar que la justicia es una realidad en sí misma. Bien, entonces, no es un concepto, porque la palabra concepto es algo que yo concibo. Concepto.
No, es una idea en sí. De ahí esa preocupación de Platón, por encontrar algo que le permita hacer ciencia. ¿Ciencia de qué? Bueno, ciencia de la moral, ciencia de la política, ciencia del mundo, ciencia de todo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y entonces, y dice finalmente, eso es muy interesante porque prácticamente un contemporáneo me está diciendo, ¿verdad? O sea, nos da un dato muy rico, muy importante, muy escaso de cómo eran las cosas en ese momento. Y entonces dice que habiendo sido el primero, Sócrates, en fijar la atención en las definiciones. Mucho, claro. Él quería definir qué es lo justo, qué es la valentía. Definamos. Pero ¿por qué buscaba definir? Porque él estaba convencido de que existía un universal llamado valentía. Algo que servía para todos los actos valientes, para todo lo que yo llamara valiente, eso era valentía, ¿no? Y entonces, te digo como no habla propiamente de valores, propiamente tanto, ¿no es cierto? O sea, es como más fundamental, un poquito el problema. Y entonces dice, continúa, dice, habiendo sido el primero en la definición. Por eso que, por decir así, Sócrates ya se empezó a preocupar de los problemas lógicos. ¿Cómo definir? Platón lo aceptó. ¿No? Si bien supuso por tal razón que aquello no se da en el ámbito de las cosas sensibles. Es lo que hemos estado viendo. Aquello universal no se da en el ámbito, este azul, supongamos que es un azul, este color, es un universal, sirve para todas las sillas, para las cortadas, para las tenidas azules, es universal, se usa para muchas cosas y lo puedo definir de alguna manera, ¿no? Por supuesto que justicia es más importante, pero entonces, eso no basta, dice, porque no se da en el ámbito de las cosas sensibles, sino en el otro tipo de realidades. Y es que es imposible que la definición común corresponda a alguna de las cosas sensibles, dado que están eternamente cambiadas. Hasta ahí. O sea, eso es lo que de alguna manera define una parte importante de la filosofía de Platón, y al mismo tiempo nos sirve para comprender lo que estamos viviendo. Porque aquí lo que está buscando Platón es justamente ir más allá de lo universal. Empieza con el libro primero, el segundo, el tercero, discuten, esa es la dialéctica, discuten entre ellos y van al final tratando de definir qué pueda ser la justicia. Siento que todavía no dice nada, pero en el supuesto que la justicia es una idea. Entonces eso es lo que le va importando, y justamente lo de hoy nos lleva a que eso es precisamente lo que por decir así, el estudioso debe aprender. El joven que quiere ser filósofo, o el que hemos elegido en esta república para ser filósofo y posteriormente gobernar la ciudad, ese va a tener que someterse a un registro más general, ¿no es cierto?, a un conocimiento superior. Y ahí quedamos en la sesión anterior, y de ahí podemos comenzar, por decir así, nuestra parte de hoy en el concepto, ¿no? ¿Sí? ¿Puedo hacer una pregunta respecto de esto? Claro. Antes de que entremos, porque a ver, por lo que acaba de decir, cosa que no sabía, Platón fue discípulo de Crátilo antes de ser discípulo de Sócrates. Sí. Y el Crátilo tiene un diálogo de Platón en que Sócrates y Crátilo discuten largamente respecto de el nominalismo, el convencionalismo, es decir, si los nombres de las cosas son naturales o son fuentes de convención, o si, en fin. Muy bien, muy bien. Tienen una larga discusión de eso. Sí, todavía. La postura de Sócrates queda como a medio camino, ahí, como que
uno nunca sabe si de verdad toma postura por naturalismo, toma postura por... Lo pregunto porque en el fondo es una discusión entre los dos maestros. ¿Dónde queda Platón ahí? Porque probablemente es lo que ayuda a entender cuál es la relación que tiene la idea con la cosa. Es decir, es también una relación, no hace convencional, pero es también una relación natural. Bueno, no sé si es pregunta, no, está muy bien. Claro, no, muy bien. Lo que sucede es lo siguiente, por eso es que los estudiosos colocan el crátilo al final de los diálogos socráticos hechos por Platón, pero no, y como terminando y medio que comenzando los diálogos propiamente platónicos del libro. Es decir, en Crátilo todavía tú no tienes propiamente, aparentemente elaborada, no la ves, una teoría de las ideas. Y eso, supongo que por ahí iba, ¿no es cierto? Y yo le decía en una de las sesiones anteriores que lo que nos permite distinguir dentro de Platón dónde está Sócrates, hasta dónde llega Sócrates y dónde comienza Platón, es la teoría de las ideas. Entonces, por decir así, las obras primeras que generalmente vienen en los diálogos son los diálogos socráticos. Esas obras primeras son de Platón, escritas por Platón, pero reflejan principalmente las teorías socráticas. Y por eso se preocupan de la ética, del comportamiento, etc., ¿no? Y llega un momento que suponemos, de alguna manera lo cierra el Crátilo y el Menón, ¿ya? El Crátilo y el Menón, en que Platón está como a punto de concebir su verdadera teoría filosófica. La verdad, yo les decía, los filósofos, grandes filósofos, son filósofos en la medida que descubren una teoría filosófica. Y la teoría filosófica de Platón es la teoría de las ideas. De alguna manera viene penando hasta hoy. ¿Ya? O sea, digo viene penando porque se le aparece y reaparece en Husserl, reaparece en esto y lo otro, en Levinas, de repente aparece y así, ¿no? Sigue apareciendo en todas las edades, ¿no? Porque de alguna manera sigue siendo un dato permanente en la filosofía, ¿no? Y entonces, ¿qué han hecho? Porque los estudiosos veían un montón de libros de Platón y no sabían cómo ordenarlos. Y los han ido ordenando gracias a eso. Es decir, han ido poniendo, digamos, haciendo un recuento histórico. Porque eso les ha importado mucho a los estudiosos, sobre todo desde los primeros decenios del siglo XX. Hegel hizo lo mismo con Aristóteles. En su libro Aristóteles, hasta Hegel, que me parece que en 1928, el libro, famoso libro que hasta hoy se lee, se llama Aristóteles, y entonces ese libro reordena a Aristóteles en un intento de visión histórica para ver la evolución del pensamiento, ver cómo evoluciona, ¿no? Y no tomar por definitiva una cosa que la escribió cuando era joven, por decir. A pesar de que Hegel cometió, según los posteriores estudiosos, muchos errores, sin embargo, se le considera el gran, digamos así, estudioso de la primera del siglo XX, que abrió, que renovó los estudios. Ahora bien, algo parecido hicieron ya, pero antes, a fines del siglo XIX, muchos estudiosos, y entonces fueron buscando cómo reordenar las obras de Platón para poderlas entender. Y entonces, estos datos que tenemos acá son preciosos, porque es lo que llaman testimonios externos, a diferencia de los testimonios internos del mismo Platón, que podrían haber dicho, mire, en mi libro tanto, y Platón no hace eso, porque son diálogos y él no se preocupa de decir, en mi libro no dice eso. Entonces los datos los tenemos gracias a pequeñas informaciones de otros. Y ahí tenemos eso, ¿no? Entonces, tendríamos que la República está entre los diálogos en que ya Platón ha hecho este descubrimiento personal, quizás primero de Fedón,
banquete, la república, de Parménides, que son los diálogos como más impresionantes, y el sofista que de alguna manera ya equivale a un momento de crisis frente al problema de la teoría. Pero ese es su gran teoría, ¿no? Y eso es lo que le da, como decía el profesor Owen en un artículo famoso, decía que, digamos así, este es un periodo de optimismo de Platón. ¿No es verdad? Porque él siente que con su teoría puede abrirse camino de problemas tan difíciles, por ejemplo, como la política, o el amor, ¿ya? O el alma humana, porque tiene una teoría que le permite ella hacer una comprensión mejor que lo que quiere de su pensamiento, ¿no? Entonces, claro, todavía has planteado el asunto de los valores, ¿verdad? Me parece, ¿no, verdad? O sea que te fijas que de alguna manera casi queda sumergido, eso queda sumergido en otro problema más alto, digamos así, que es como metafísico, ¿verdad? En que lo que se busca son entidades, realidades permanentes que permitan en la comprensión de la realidad, permitan hacer ciencia, comprender cualquier cosa. Por eso la política también, por comprenderla. Por mucho que la política es como el río del árbitro, ¿verdad? La política va de un lado para otro, por decir así, es un devenir, pero hay que ponerle un cierto orden acá, no digo abajo porque es muy difícil, pero pongámosle orden nosotros, ¿verdad? Y nosotros le ponemos orden mediante elementos teóricos que nos permitan decir qué es lo más importante, qué es lo menos importante, etc. ¿Qué significa ser el político? ¿Qué hace la política? Etcétera, ¿no? Entonces, de alguna manera, es eso lo que está haciendo Platón con este libro llamado Politeia, o sea, República. O sea, ¿sí? A ver, ¿sí? ¿Sí? A mí me gustaría explicar un poco mejor la diferencia entre universal y idea. Por ejemplo, hace un rato mencionaba el caso del color azul como universal, pero también existe la idea de azul. Ya, claro, o sea, nosotros en nuestro lenguaje decimos hay una idea de azul, pero cuando decimos idea de azul estamos diciendo concepto, la noción. O sea, para Platón no existía la idea del color azul. No, sí, existe la idea y el concepto, pero además de eso, Platón dice, esos conceptos no son tan válidos para poder sostener una ciencia, un conocimiento científico, porque de hecho dependen de mi experiencia de lo sensorial, dependen de mi experiencia sobre las cosas sensibles. Y él dice, tiene que haber algo que no dependa directamente de las cosas sensibles para existir. Y eso es, por decir así, la idea de la justicia. En el sentido, por ejemplo, que ella no dependería del hecho de que yo veo que hay cosas justas, etc. Eso también me sirve, pero ahí me serviría el universal, el concepto. Es bueno tener un concepto claro de lo que es la justicia, podría decirlo. Tengamos un concepto claro, pero Platón diría, no basta con tener un concepto claro, hay que tratar de captar y comprender la idea de justicia, porque eso no depende propiamente de lo que yo piense sobre la justicia. De manera que pueden, como decía el otro día yo, no haber justicia en este mundo en un momento dado, pero la justicia seguir existiendo. Ese es un poco el punto, ¿no? Un concepto metafísico. Sí, justamente, a eso se llamaría un concepto metafísico. Es una parte de la metafísica, ¿verdad? Porque tiene que ver con la realidad en sí misma. Porque las ideas son realidades en sí mismas. Entonces, ¿cómo las conozco yo? Son realidades inmutables. Inmutables. Y por eso, y Aristóteles incluso va a decir después que la ciencia es acerca de aquellas cosas que son siempre de la misma manera.
Entonces uno diría, bueno, pero la física cambia todo. ¿Pero qué no cambia? Son las bases de la física, ¿no, verdad? Las teorías, Einstein, etc. Esas teorías me permiten hacer física, a pesar de que la física es un ir y venir de cosas. Entonces, probablemente Aristóteles tenía razón. La ciencia es el estudio de aquellas cosas que son siempre de la misma manera. Entonces, Platón diría, bueno, tú, Aristóteles, tienes razón, pero es más seguro, con mis ideas, hacer una ciencia más exacta y permanente. Le contestaría, digo yo, se conversaba, ¿verdad? No sé si quedó claro, ¿no? ¿Verdad? Entonces, es eso, es la búsqueda del saber, la búsqueda del conocimiento, que eso es la filosofía, de adquirir sabiduría. Entonces yo le decía en la sesión anterior, creo que en la primera, fue en la digamos, de nuestra sesión del rayo, ¿no? ¿Verdad? Y en realidad en que, ¿cómo decir? Estrictamente hablando, Platón diría, mire, si usted no ha encontrado los verdaderos objetos del pensamiento, quiere decir que todavía